Ahí tenemos un detalle de lo que había en ese muro que estaba expuesto a pleno sol. Entonces me puse a ver qué había en esos módulos, ven que no son todos de lo mismo. Entonces había Stachys lanata, especies de sedum, que son como los que más resultan, que los que más funcionan, Gazaña nibia, esto gris que se ve de costado, que se ve toda una mata gris con flores blancas, son gazañas, y distintas variedades de sedum. Se ve un poquito ahí, digamos, cómo es el módulo, que en realidad está como terminado con un geotextil donde se sostiene el sustrato para que no se nos caiga, ¿no? A ver la próxima. Ahí tenemos otro tipo de, digamos, la misma situación en otra orientación, y ahí hay que ver que tenemos módulos recién instalados que seguramente alguna falla han tenido, y módulos que están funcionando muy bien, ¿no? Por ejemplo, los de Erigerón, los de la Hedera variegata, de la hiedra, que seguramente va a requerir de poda y demás para mantener un tamaño, para que las plantas no empiecen a crecer una sobre la otra y generarse sombras o competencias, entonces se nos empieza como a morir o a pudrir el muro. Fíjense esa lengua de Carex allí, eso marrón que va cayendo. El Hipericum variegatum, cada una de esas plantitas, cada uno de esos modulitos es un esqueje enraizado, ¿no? Que obviamente con el tiempo eso es un arbusto que va a empezar a generar cierto volumen, entonces eso requiere de un control permanente, justamente para no generar peso o para no generar también competencia entre las mismas plantas. Entonces probablemente esto haya que estarlo cambiando permanentemente. Los sedum, que son los que mejor funcionan, los más chiquitos, y ahí también podemos ver Gazaña nibia. Todo esto tenía riego de goteo. A ver la próxima. Bueno, estas son las especies separadas, ¿no? Y fíjense en esa imagen donde se ven los sedum, cómo se ve el módulo que tiene como una especie de, se ven los cuadraditos, digamos, los pequeños celdas donde se instalan las plantitas, y se ven después un geotextil que retiene el sustrato sobre digamos, dentro de la celda. A ver la próxima. Bueno, estos son distintos casos, estos son netamente por ahí, digamos, como ornamentales, tienen que ver con efectos visuales, digamos, como de mucha tecnología, pero lo que les quiero mostrar acá es que tiene que, digamos, en general tiene que haber un diseño, un trama o algo interesante cuando uno hace este tipo de estructura. A ver la próxima. Bueno, está en París, es una de Patrick Blanc. Imagínense la tecnología que tiene esto y lo que es el mantenimiento. Tengo una persona conocida que justo pasó por el lugar cuando lo estaban manteniendo y me decía que, bueno, los operarios van con andamios, o sea, es toda una movida poder ir a hacer, por ejemplo, las podas de ese material para que no, todo ese material vegetal, para que se mantenga la estructura del diseño que se había conseguido, o sea, eso es súper importante. Los reemplazos que se puede llegar a tener que hacer, las podas tienen que ser de alguna manera tareas periódicas, ¿no? Para poder, digamos, mantener este cantero suspendido de esta manera, ¿no? Entonces requiere de personal muy capacitado y requiere de tecnología y de infraestructura, digamos, en cuanto a herramientas y soportes, escaleras, sogas y seguridad para los operarios, bastante importante. A mí les digo personalmente, este tipo de diseño no me gusta. A mí, yo lo veo como muy, no sé, como muy agresivo, me parece que se me viene todo encima, pero bueno, por ahí es una situación que me parece a mí, hay gente que le gusta. Pero bueno, obviamente genera admiración. Si ustedes ven ahí entre que haya un muro verde, un muro seco y esto, bueno, probablemente esto es mucho mejor. A ver la próxima. Esto me resulta mucho más tranquilo. Fíjense que hay distintas formas de trabajar. Acá se trabaja sobre digamos, sobre un parámetro, un patrón mucho más tranquilo, que genera como mucha más sensación para mí de paz, por decirlo de alguna manera. Son
superficies de un solo color, con una sola especie, probablemente también acá haya módulos, sobre un estanque que de alguna manera refleja y pondera o potencia el efecto de estos muros, y están debajo de un alero también, ¿no? Entonces, bueno, eso no sería fácil poner ahí trepadoras, sino que realmente para poder conseguir esto, creo que la única forma de poder hacerlo sería con esta tecnología que está aplicada acá, con el muro verde. Esto es una obra de Patrick Blanc también. A ver la próxima. Bueno, acá situaciones más locales, no sé si ustedes han visto, han tenido oportunidad, a mí me ha pasado de ver en el campo, en galpones viejos o en los pueblos, los ladrillos, que son de alguna manera un sustrato orgánico, que con el tiempo se van generando como cavidades y hay plantas que las conquistan, y yo he visto muros donde, por ejemplo, determinado tipo de helecho o algún tipo de dicotiledonia se mete en esa estructura y bueno, como que lo va conquistando, ¿no? Entonces esto un poco simula esa situación. Estas son plantas muy fáciles. Ahí tenemos Nefrolepis y tenemos una Tradescantia pequeñita, esa que se usa mucho para las canastas también. Son dos especies simplemente. Lo que yo veo en esta situación es que los helechos, según también una persona que los hace y me ha comentado, también vieron que los helechos tienen un sistema radicular, sobre todo esto, el helecho serrucho, genera como raíces más tuberosas que con el tiempo va generando un volumen que hay que ir a controlar. Igual que el largo de las hojas, por ahí según la situación se hacen como muy grandes y empiezan a competir. Entonces hay que pensar, bueno, qué va con qué en esas situaciones. Generalmente para ambientes interiores con entradas de luz esto funciona muy bien. A ver la próxima. Bueno, acá tenemos, con esto les quería comentar también el tema del sistema de riego. Este es el muro de Arredo que estaba en el centro. Ahí, para poder generar un riego se complica porque ven que hay en el medio estas ventanas que estarían como interrumpiendo. Si yo tengo goteros arriba, el agua me estaría chorreando sobre la ventana y eso no tendría que ocurrir. Entonces sobre cada muro, sobre cada ventana, perdón, hay como algo que sostiene esa humedad, se suspende el riego en esa zona y se vuelve a tirar goteros digamos, a lo largo de las zonas donde tenemos las plantas. Eso requiere de muchísimo cuidado, ¿no? Primero para no generar, digamos, ensuciar las ventanas, para no desperdiciar agua y para que todo se mantenga húmedo. O sea que acá es bastante más complicado poder regar esto y en buenas condiciones. Siempre hay que tratar de buscar especies que justamente toleren cierta sequía, por decirles, o que el sustrato no se mantenga, que por alguna situación haya tenido que, no sé, que haya habido alguna falla y que no se nos muere inmediatamente, cosa de que a mí me parece bastante complicado. En este caso es un muro que también ha sumado flores, ¿no? Fíjense que hay alegrías del hogar en ese lugar, también hay begonias, que generan un color muy interesante, pero imaginen que si es difícil mantener una alegría del hogar en maceta, imagínense poder mantenerla en ese lugar, ¿no? Entonces es muy importante regular la hidratación y el sustrato en esa especie. Lo que yo he visto funcionar muy bien en estas situaciones son los geranio hiedra, los pelargonios. La verdad que esos funcionan muy bien, presentan puntos de flores interesantes, pero requieren de podas periódicas. A ver la próxima. Bueno, esto que hablábamos de que a veces hay que evaluar si se puede, digamos, si realmente necesitamos poner un muro verde o si podemos trabajar con, yo le llamo un muro verde tradicional, que sería simplemente una trepadora que se encuentre en condiciones de poder ascender en esta pared. Yo les quería comentar, cuando yo estudiaba y volví en colectivo de Ciudad Universitaria a mi casa, al lado de la Torre Ángela en el centro había un edificio antiguo que tenía una Parthenosis tricuspidata, una parra virgen que llegaba como hasta el piso 7 u 8 y seguía creciendo. O sea, a mí siempre me llamó la atención la capacidad de esta trepadora de conquistar estos espacios en un muro que estaba con
una orientación, a ver, quiero pensar, una orientación sí. Entonces, bueno, siempre hay que evaluar, ¿no? Qué posibilidades hay de que esto, que es para mí mucho más sustentable, y generando, por supuesto, espacios donde la planta pueda, digamos, desarrollar un sistema radicular acorde al desarrollo que va a tener que tener después, ¿no? A ver la próxima. Profe, Sí. yo quería comentar el ejemplo, no sé si lo han visto, de que da hacia el oeste, en la calle, creo que es Mariano Moreno, a una cuadra, media cuadra del Carbo, sería frente al Carbo. Sí. Hay una enredadera también que no sé si es una hiedra, que siempre me llama la atención porque yo, el colectivo pasa por ahí Igual que yo. y más o menos llega, hay un edificio, hay como una zona abandonada, como un, digamos, baldío, y al lado un edificio y llega más o menos hasta la mitad del edificio. Eh, Es cierto, Pablo, es sobre la calle, no sé si es 9 de julio, una de las que baja a Colón. sí, creo que es 9 de julio y Mariano Moreno, creo. Sí, ese espacio es como un espacio que me parece súper interesante a mí. Estaba leyendo los trabajos que hicieron ustedes sobre los paisajistas, no me acuerdo quién lo trabajó a Gilles Clement, y Yo creo que no. vos fuiste, No. y sí, y él es el que habla digamos, de este tercer paisaje o de estos espacios abandonados, y este espacio es un ejemplo de eso que vos estás Sí, contando. y encima es un espacio que creo que ha sido como espontáneo, o como que no fue Claro, trabajado, pero siempre me pareció muy, muy lindo ese lugar, digamos. es un lugar hermoso y muy interesante para ir a investigar que hay ahí. Y hay mucha hiedra, sí, tenés razón. Bueno, gracias por tu aporte, Pablo. Se ve que no soy la única que mira las paredes de los edificios. Bueno, y miren acá, esto a mí me parece una situación que justifica, digamos, un muro verde siempre y cuando la persona, el dueño de casa, esto es un espacio privado, pueda afrontar el gasto. Tal vez sumarle, ¿no?, interés a un lugar donde no había posibilidades de tener verde más que en macetas, como en aquel caso. Bueno, acá puede ser un patio donde hay un quincho y demás. Y bueno, miren cómo le suma interés, la verdad, a ese lugar. A ver la próxima. Bueno, esto me encanta. De nuevo lo mismo. Les quería comentar que en un sistema, digamos, más sustentable, digamos, lo más sustentable que puede llegar a ser, que Gilles Clement lo ofrece, lo muestra, es poder trabajar con un muro verde que esté asociado a un estanque donde el agua va bajando. En este caso no estaríamos trabajando con nutrientes, digamos, químicos, sino que se trabaja con el abono que producen los peces que hay en un estanque. Entonces, este hombre dice que 1 metro cuadrado de muro verde estaría cubierto por lo que produce una carpa, un pez, en ese estanque. Entonces, si tuviéramos, no sé, 10 peces, tendríamos 10 metros cuadrados, es más o menos el cálculo que él hace, y se abona el muro con el agua de ese estanque. Eso me parece que sí justifica, digamos, y habla de una cuestión de sustentabilidad, donde realmente con investigación y con paciencia es posible, bueno, generar, digamos, situaciones más amigables con el ambiente, ¿no? A ver la próxima. Bueno, cuando tenemos que elegir especies para los muros verdes, un poco lo que veníamos hablando, ¿qué requerimientos o qué requisitos deberían cumplir? Bueno, por supuesto que poder encontrar especies que resistan las condiciones ambientales de ese lugar, y no solamente el tema de la luz, la temperatura. A mí me parece que el viento en Córdoba, por ejemplo, es una cuestión sumamente complicada. Ahí me estaba contando Alicia que anoche hubo un viento tremendo, que está viendo en este momento. Miren el día de hoy, qué difícil para una estructura como esta, que venía, no sé, se viene manteniendo con una determinada humedad, cómo cambian las situaciones cuando hay un viento con mucha evapotranspiración, cómo cambia la situación en un muro y empieza a haber, digamos, como más requerimientos de agua para ese lugar. Bueno, que las especies deberían ser perennifolias para mantener siempre esa imagen, que tengan una altura de crecimiento baja y mediana para que no requieran de podas tan permanentes, ¿no? Esto que les decía, sistemas radiculares que generen cabellera y no
no rizomas o algún tipo de raíz tuberosa. Puntos de floración que estén más pegados o próximos al follaje para que no exista una separación donde la sombra genere debajo de, digamos, de la planta un lugar, digamos, de hojas que se vayan pudriendo. Tienen que formar un colchón denso que tenga un fuerte desarrollo horizontal. O sea, si lo asemejáramos a situaciones de canteros, tenemos que estar hablando como una especie como de cubresuelo, sería cubremuro, y tolerancia al sombrío y condiciones de competencia entre otras plantas, porque siempre van a estar expuestas a esta situación.